tema Reforma y Familia por sí solo no existe, así que lo podemos empezar a elaborar esta mañana. Al cumplir 500 años la Reforma nos da la oportunidad de hacer un análisis histórico muy rápido. Para el año primero, Europa es una Europa donde empieza el cristianismo a coger forma. Más o menos para el año 400, todo el Imperio Romano tiene tomado Europa, incluye a España, a Portugal, que es parte de España en ese momento, y a Italia. Después vienen, que son casi 500 años, después vienen los árabes y van a estar 800 años en territorio español. Y estoy empezando con los españoles, la importancia de que la reforma se dé a causa de y a culpa de los españoles y de la Iglesia Católica, obviamente en España, en Portugal y en Italia. Para el año más o menos 1200, 1221 por ahí, que empieza la mano dura de la Iglesia Católica, que es la Inquisición, hay un grupo de sacerdotes a los que se les encarga esa tarea. Y ese grupo de sacerdotes son los dominicos. Llegan a ser conocidos como los, haciendo una burla del nombre de ellos, como los dominicanes, los perros del Señor, porque son extremadamente duros, severos con ellos mismos. Incluso estos dominicanos llegan a tener un ícono que es Torquemada. Torquemada en la historia de la Iglesia es una persona sumamente violenta, y hablar de Torquemada es todo un personaje que representa mucha seriedad, mucho maltrato. Para el año 1500, a donde vamos a llegar nosotros, España se ha liberado ya de la opresión que tiene de los árabes, solo le queda ahí un dominio en Granada. Entonces, rápidamente le hago este mapa. 1517, que es el año de la Reforma, el 1 de octubre, donde se inicia, que no es realmente el año de la Reforma, es donde empieza Lutero. América es muy importante. Roma, allá tenemos a África y a Asia, porque África y Asia son conquistados por los portugueses y América por los españoles. Tenemos a España y tenemos a Alemania. España está abajo porque España no va a ser indiferente a lo que está ocurriendo. Algunos detalles: hasta el año 1502, en el cuarto viaje de Colón, es la primera vez que América tiene un nombre. En el 507 se edita el primer mapamundi en donde aparece América. ¿Qué estoy diciendo, hermano? Que Europa es una sola comunidad pegada con Asia y África en una parte del África, pero Europa está saturada. Europa está saturada de gente, está saturada de peste, está saturada de pobreza y está saturada de pecado. Y saturada de guerras. En el año 1507, Martín Lutero, que es abogado, es ordenado sacerdote. En el año 1517 aparece la taxa camerata o la venta de indulgencias. En España, en el año 1514, se publica la Biblia Complutense, que es una belleza de Biblia y de adelanto. Es la Biblia multilingüe, tiene 4 idiomas: el hebreo, el arameo, el griego y el latín en cada página. Para el año 1514, pero el Papa León X no deja que se publique hasta después de su muerte en 1521, ya en el 22, la Biblia Complutense, políglota, recorre el mundo. Los dominicanos, que ya le hablé, ahí están
Y en Alemania, Lutero pega 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg con la idea de que se pueda discutir. Incluso en la introducción, Lutero dice que los que no puedan ir, que lo hagan por escrito a esa reunión. Un poquito de detalle, porque lo que quiero decirle a ustedes es que la reforma se da porque la ambición nace en el corazón de la religión. En el año 502 llega Colón, en el 504 en Venezuela se le asegura a los castellanos que pueden explotar a los que vienen de Castilla las minas, y lo primero que empiezan a explotar en Cumaná son las perlas que hay allá. Lo que le voy a decir es que jalamos plata de aquí para darle gusto a León X, que era de la familia Medici, que era de una familia muy rica, muy corrupta, pero cuando usted va ahora a buscar qué era la corrupción, encuentra que todo ha sido sistemáticamente reducido, silenciado o callado. Pero cuando Lutero llega a Roma, encuentra a León X en una cama con 2 prostitutas. Parte del impacto que le da a él en la reacción en contra de Roma, y Roma vendiendo indulgencias, donde empieza a manifestarse su malestar. Entonces, los libros de historia dicen que era muy dado a los vicios y a los placeres mundanos, pero no le voy a decir lo que yo le dije. En el 507, Martin Waldseemüller lo pone, como le digo, en un mapa. En el 510 se forma el primer país, o poblado más bien, europeo. Los españoles llegan en el 511 a Yucatán. En el 511, aquí en las Américas, los dominicos son denunciados por la explotación que hacen de los indios. Entonces, ahí sobresale entre 8 dominicos disidentes, revoltosos, Fray Bartolomé de las Casas, que va a decirle al rey Fernando lo que están haciendo aquí y que se pide la expulsión de los dominicos. No se expulsan los dominicos, sino que se les hace la ley de las Indias, en donde por primera vez se le conceden derechos a los indígenas nuestros. Estoy elaborando este proceso para que se den cuenta que en España, la Iglesia Católica, conquistando Japón, conquistando África, no pueden atender en esta vida moral que llevan otra cosa más que el dinero que se encuentra en estos lugares que han sido conquistados. Hasta en el 513 llega Ponce de León a Florida. En el 515 Diego Velázquez crea la ciudad de La Habana. Todo el movimiento está concentrado aquí. Rompe la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina está hecha a partir de la plata que entra en el 506. Pero en el 508 al 512 se le encarga a Miguel Ángel que pinte los frescos de la Capilla Sixtina. Todo eso vale dinero, hay que conseguir dinero. Cuando hablamos de la taxa camerata, ahorita vamos a entrar a la taxa camerata, pero en la tesis 50, ahí abajo, usted puede ver lo que pensaba Lutero de las indulgencias. Dice, debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones de los predicadores de indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. Eso es lo que Lutero piensa que está pasando con las indulgencias. Ahora, lo voy a llevar a un estado que se parece mucho al estado en el que estamos al final de estos otros 500 años, al final del 2000. Roma estaba fascinado porque después de la pobreza en que estaba, la misma pobreza de España y de Portugal, cuando los árabes están ahí, empieza a llegar recurso fresco. Ellos, si no llegaba la plata de América, ellos no pueden hacer lo que hicieron.
Los dominicos nos enseñaron a rezar el rosario y a tenerle culto y devoción a la Virgen María. Ese fue el vehículo de dominación cultural con el cual entraron en Nuestra América. Nuestra América es ferviente devota de ambos, del rosario y de la Virgen María. Durante el auge pasaron de 300 dominicos a 10.000 dominicos en el mundo. Era el ejército que el Papa usó para poder gobernar. Además, los dominicos de toda su furia tenían un voto de pobreza y eso era una gran garantía. Todo lo que iban a recoger no se lo podían dejar, tenían que entregarlo. Y eso era un negocio redondo para el Papa y para las arcas de la Iglesia. En el año 2000, hace 17 años, esto es importante, en el año 2000, la rama dominica alemana es la única que reconoce y se ha pronunciado acerca de su horror en la participación de la Inquisición, en el maltrato de la mujer, en la mutilación en estado vivo de las personas antes de ser sometidas a la hoguera. Reconoce su ignominia al año 2000. Dice, no podemos reparar el daño que hicimos, lo único que podemos hacer es reconocer nuestro error, comentarlo para que no se repita, mientras esperamos que las otras facciones dominicas alrededor del mundo hagan lo mismo, o hagan lo propio, o si se ciencia escritural. Tienen los 4 idiomas. Es una belleza. Aún hoy en día es una belleza. Nosotros tenemos una Biblia trilingüe o cuatrilingüe. Tengo yo una Biblia con 4 versiones y 4 columnas. Pero esto es una belleza. Al que le gusta la palabra se da cuenta que hay una obra de arte aquí, de amor, de cariño, de dedicación, que no se puede explotar porque el Papa está casado con Erasmo de Rotterdam, casado en el sentido de la componenda. Entonces el que circula es el que ha traducido Erasmo de Rotterdam. Esa es la contribución que hace España para esta época. Un resumen de lo que ya dijimos, lo pasamos. Ahora vamos a la taxa camerata. La taxa camerata va a hablarnos de cuál es la composición social de la familia en tiempo de la reforma. ¿Qué está pasando con la familia? Nosotros tenemos un concepto de familia muy católico. El concepto de familia católico es papá, mamá, hijito, y ha sido transmitido a nosotros a través de la imagen de la Sagrada Familia. Y en la Sagrada Familia se nos ha enseñado que mamá es virgen, que la virginidad de mamá es lo más importante, y en eso se fundamenta mucha de su fe. Ahora, León X es un papa que, como llega a ponerle tanta plata a la iglesia y a hacerle tanto esplendor a la iglesia, tiene la protección de sus acólitos. Pepe Rodríguez escribe un libro que se llama Mentiras fundamentales de la Iglesia Católica. Es el único que se ha atrevido a poner por escrito la taxa camerata. En la última versión de su libro le pone una nota al pie, y la nota al pie dice: advertencia, la autenticidad de la taxa camerata ha sido cuestionada en su posible veracidad o falsedad. De ser falsa, quizás sería contemporánea de León X o algo posterior. Quiero hacer esta aclaración, y eso es fundamental para lo que viene. Arriba puse el Papa y puse cualquier número de Papa, ¿verdad? Cualquier número. Una de las afirmaciones de Lutero dice que nuestra lucha es una lucha espiritual y que el creyente tiene que saber que tiene que ir a la guerra, y a la guerra espiritual, y que el creyente no tiene miedo de ir a la guerra, que si vamos a la guerra y nos enfrentamos a cualquier clase de predicadores
hablando de guerra espiritual, no de guerra física, hablando de la predicación, de lo que cualquiera quiera predicar. Y esto es lo que me va a dar a mí pie y valor para que yo personalmente me comprometa a decir que yo creo que esta taxa camerata sí es del año 10. Yo había leído a Pepe Rodríguez antes y ahora. Debo decirle también que cuando uno da clases o enseña, debe de enseñar a dudar al que lo escucha. Yo no vengo aquí como la autoridad de la reforma ni de la familia. Yo vengo como uno que más o menos le hace a las dos cosas y que se ha preparado un poquito. Pero es mi deber decirle que a la par de la taxa camerata hay otros documentos muy parecidos, muy similares. La taxa camerata no habla nada del purgatorio. Esta es Pepe Rodríguez. Hay otras taxas que hablan del purgatorio. Una de las armas de batalla en América Latina fue el purgatorio. Cuando usted tenga tiempo y suerte, no importa lo que le cueste, y se encuentre con un libro que se llama Huasipungo, cómprelo y lo lee. Huasipungo, para que usted vea cómo el purgatorio en las Américas, al muerto lo enterraban en la última fila del cementerio y pagando misas y misas año tras año se iba corriendo de fila en fila hasta que salía el purgatorio. Eso significaba que había que pagar mucha plata. Al decirle que hay otras taxas cameratas, es posible que Lutero se refiera más fuertemente a las de la tipo de indulgencias del purgatorio y por ahí, que a la cuestión meramente de la familia. Pero mi preferencia por esta taxa camerata, oiga lo que le voy a decir. Si tiene melena como un león, ruge como un león, ¿qué es? Un perro o un león. Un león. Tiene el ADN. Ahora, el ADN de la corrupción o el ADN que la taxa camerata nos trae es una cuestión que hijo de tigre sale pintado. Que hijo de tigre sale pintado. Si esto es mentira, como dice Lutero, si esto es mentira, solo se evapora. Pero si esto es verdad, no se evapora. Si este ADN de tigre que tiene hijo pintado es tigre, pues entonces, si esta taxa camerata no la escribió el Papa, por lo menos esta taxa camerata, hoy en día, en el mundo, los sacerdotes se han encargado de hacerla cumplir como una profecía, la profecía cumplidora. Ahora vamos a ver de qué estoy hablando y de qué es el asunto. La primera, la taxa número 1. La taxa número 1 he seleccionado solo los que tienen que ver con la familia. En la taxa hay 35. Hay 35. La taxa número 1 se refiere al sacerdote o al eclesiástico, no a los laicos, ¿verdad? Se lo pongo como se ponen ahora, porque quiero que ustedes se den cuenta que hay. La taxa número 1 va a tratar del pecado carnal. ¿El pecado carnal con quién? Con la monja, con la prima, con la sobrina, con la hijada y con otra cualquiera. Será absuelto mediante el pago de 67 libras, 12 sueldos. Bueno, unas libras eran para el abogado y otras eran para la iglesia. En otros pecados son exclusivamente para el Papa. Y en otros pide más de la cuenta. La taxa 2. La taxa 2. Ahí le puse un sexy pollito, ¿verdad? Un sexy pollito para que se recuerden que la bestialidad es con los pollos vivos, no con los pollos de la esquina rostizados. Lo aceptamos, ¿verdad? Lo aceptamos y lo pagamos. 219 libras y 15 sueldos. El precio, son dos precios, ¿verdad? Uno
es por el pecado y otra es de acuerdo a lo que usted gana. No es que usted escoge cuál de los dos, no, usted paga los dos. La infracción vale tanto, más el poderle dar la carta de indulgencia le va a costar la otra parte. Un delito es para el gobierno y el otro es para que la administración en la municipalidad pueda seguir haciendo taxas. Será absuelto mediante el pago. Bueno, este tiene un adendum. La taxa 2 dice: contra natura, con niños, hoy lo llamaríamos pedofilia, o con bestias, ¿verdad? Sin el pollito asado, y no con mujer, solamente pagarán rebaja. Las ofertas y las rebajas también vamos a encontrar 2 por 1 en las taxas. Entonces, ¿qué ha sido el problema? Que los defensores del León X dicen que demostremos que eso lo escribió el León X. Pero como todo se ha ido retirando alrededor, pero este documento no lo han podido negar de que existe, nada más dicen, bueno, ya que existe, diga que él lo escribió. Yo le he dicho, diga que no lo escribió, pero yo le estoy enseñando el ADN. Le estoy enseñando el ADN del tigre que come chiquitos, del tigre que come monjas. 131 libras. Bueno, taxa número 3. El sacerdote que le desflorase a una virgen pagará 2 libras, 8 sueldos. Y si es la segunda vez, seguro que es gratis. De por sí la primera es bien barata en comparación con las otras. Pero si usted va cayendo a donde yo lo quiero dejar caer con mucha gracia, estos son los líderes de Dios, estos son los líderes del Señor. Esto es lo que está en el ADN de nosotros. ¿Cómo nos vamos a comportar? Todo eso es permitido. Le adelanto. A mí me tocó ver a 4 sacerdotes de este país en juicio y a 2 pastores de este país. Así que las piedras no van solo para la Iglesia Católica. No. Hay techo de cristal entre nosotros. Enchorpados. La taxa número 4, esto es para las monjitas. La religiosa que quisiera alcanzar la dignidad de abadesa después de haberse entregado a uno o más hombres simultánea o sucesivamente, ya dentro, ya fuera de su convento, pagará 131 libras. O sea, si no se les había ocurrido, la taxa hace que se les ocurra. ¿Se puede hacer todo eso? Sí, se puede hacer todo eso. La taxa 5. El sacerdote que quiera vivir en concubinato con sus parientes, ahí está, 76 libras. Fácil. La taxa número 6 es para el pueblo, los laicos. ¿Cómo se llama? Se llama lujuria. ¿Cuánto hay que pagar? 27 libras. Para todo pecado de lujuria cometido por un laico, la absolución costará 27 libras. Y un sueldo para los incestos. Bueno. La familia está amenazada. Sí, claro. Para los incestos nada más agreguele 4 libras. Y a conciencia. ¿Ok? A conciencia. Usted sabe que son 4, 8, 10. Igual el marido pagará igual suma. Pero vea que terrible. Si hubiese cometido incesto con sus hijos. Entonces, la concepción de familia que en el año 1500 tenemos, no es la concepción de familia que tenemos nosotros hoy. La concepción de esposa, la concepción de concubina y la concepción de hijo y la concepción de hijo fuera del matrimonio tiene muchos matices y muchas variantes. A los hijos nunca se les consideró realmente como la especie que nos iba a suceder, sino que se les consideró como la memoria que nosotros teníamos sobre el planeta, la mano de obra que nosotros traíamos sobre el planeta. Y para acercar la historia, nuestros plantíos de café, todos nuestros plantíos de café se llenaron
de natural de, no sé si ustedes recuerdan en la cédula vieja que decía natural de fulana de tal, y después se cambió el natural de y se puso con los dos apellidos de la mamá. O sea, la mamá era otra virgen, sin papá tenía un hijo. Entonces cuando usted encontraba un hijo abarca, usted decía, ah, la mamá de este es una zorra. Perdone la expresión, por grosera y por concha y por fetichista, pero está en el lenguaje de nosotros. El zorro era el papá, pero a lo mejor mi papá, como era el dueño del cafetal, como mi papá tenía un hijo que lo mandó a estudiar medicina con William Lecher a Inglaterra, y no voy a decir los nombres de las 16 familias que tenían hijos que mandaron a estudiar allá, esos venían a administrar el beneficio, pero necesitamos mano de obra, ¿de dónde la sacamos? Pues lo mejor es que el gamonal, dueño de la finca, se vaya a repartir semen por todo lado, genere cultura y traiga mano de obra a la finca. Nuestro café, que nos permitió tener el Teatro Nacional, no lo hicieron los chiquitos que estaban estudiando en Inglaterra, esos vinieron a jugar fútbol, lo hicieron los hijos de la empleada, de la concubina, de la vecina, de la amiga, de la que estaba allá, y entonces era el hijo de... el concepto ese de que papá, mamá, hijito es el concepto de familia, no está dibujado ahí. Vendrá a dibujarse a raíz de la reforma y será adoptado no tanto por los estados del sur, que los estados del sur, como en todo lado, ¿verdad? Los del sur son los peores: Portugal, España e Italia. Los del norte son los buenos, ¿verdad? Alemania, Finlandia, Noruega. Esos son ahí es donde pega la reforma. Ahí es donde pega la reforma, y a nosotros la reforma nos viene, no por España. A nosotros la reforma nos viene por Inglaterra. Y cuando viene aquí la reforma, quien nos trae el templo ahí, en la avenida Cuarta, el Good Shepherd, el buen pastor, quien nos trae eso son los ingleses. Son los ingleses, y una verdad a voces o un secreto callado aquí, en realidad son los masones los que traen eso aquí al país. Pero como nosotros nos dicen masones, se nos para el pelo. Pero nosotros no sabemos de los masones nada de lo que los masones han hecho con la Biblia. De lo bueno, sabemos de lo malo. Pero nosotros tenemos un cariño y una protección inexplicable, porque nosotros perdonamos y tapamos todas las cosas que han hecho los ingleses. Cuando vamos a pelear con William Walker, nosotros en nuestra mente mágica imaginamos que agarraron por la Panamericana los soldados nuestros, Zapata, ¿verdad? Cuando no había Panamericana, cuando no había camino, y llegaron hasta Rivas y se agarraron con los filibusteros. Y nadie, si quieres saber un poquito más, le hace la campaña del tránsito. ¿Cómo llegaron nuestros soldados al lago de Nicaragua, ¿verdad? Entrando por el río San Juan? ¿Y cómo llegaron a Rivas? En los barcos de William Lecher, en los barcos de los ingleses, que los ingleses tenían aquí. ¿Para qué? Para sacar el café que aquí se producía. Porque como aquí se habían metido los protestantes, que en realidad eran los masones, habían echado hasta la Iglesia Católica de este país, porque la Iglesia Católica tenía prohibido venderle a los ingleses. Entonces aquí les cambiamos los nombres y los conocemos como los liberales, entre los cuales habían sacerdotes también. Bueno, esta situación, usted quiere seguir ahí con sus hijos también, puede porque hay. La taxa 8, 9 y 10 nos van a hablar de cosas que no tienen, pero si usted se pone a ver, sí tienen que ver con la familia. ¿Por qué? Porque rapiña, robo, incendio, asesinato, y hay asesinato 2 por 1. Taxa 10, si el asesino hubiese dado muerte a 2 o más hombres en un mismo día, pagará como si hubiese asesinado a uno solo. 2 por 1. 2 por 1, pero cuando su hijo es el asesinado o cuando su hijo es el asesino, el asunto está en la familia, el asunto está en casa. Hoy en día está en casa. Ninguna de las 35 tesis
podemos decir que no afecta a la familia. Lo que le estoy diciendo es que la iglesia está en contra de la familia. La iglesia lo único que quiere es la plata de la familia, la plata del individuo, como sea que llegue, pero que llegue. Maltrato y femicidio. Ahí están. Ya ellos lo conocían, dice, el marido que diese malos tratos a su mujer pagará en las cajas de la Cancillería 3 libras, 4 sueldos. Si la matase, se le fue la mano, pagará 17 libras, 15 sueldos. Y si lo hubiese muerto, digo chancho, ¿verdad? Para casarse con otra pagará además 32 libras, ¿verdad? Ya que va a estrenar, pague. Los que hubieran auxiliado al marido a cometer el crimen serán absueltos mediante el pago de 2 libras por cabeza. Para los niños también hay infanticidio y aborto. El que ahogase a un niño suyo, a un hijo suyo, pagará 17 libras, 15 sueldos. O sea, 2 libras más que por matar a un desconocido. Así dice la taxa, no es un comentario. Y si lo mataren, el padre y la madre con mutuo consentimiento pagarán 27 libras. La mujer que destruyese a su propio hijo llevándole unas entrañas es el aborto. Y el padre que hubiese contribuido a la perpetración del crimen pagará 17 libras. El que facilitara el aborto de una criatura que no fuera su hijo pagará una libra menos. Hay más, hay para el fratricidio, ¿verdad? Se matan las hermanas, los hermanos. Magnicidio, se matan los grandes, el papá, la mamá, el rey, la reina, el obispo. Homicidio múltiple, y hay un por tal vez. Usted no ha matado a nadie, pero por si acaso algún día mata a alguien, ya usted puede pagar hoy la exoneración anticipada, como en la película aquella, licencia para matar. El 18, el que por anticipado quisiera comprar la absolución de todo homicidio accidental que pudiera cometer en lo venidero pagará 168 libras. La competencia. 781 es la taxa más cara, lo que hay que pagar, que es la 23. Le coleccioné apenas 5. 310. La primera es la ciudad que quisiera alcanzar para sus habitantes, o bien para sus sacerdotes, frailes o monjas, licencia para comer carne, lácteos, lacticinios, en las épocas en que está prohibido. Ese es un impuesto comunitario, ¿no? Todos aquí queremos comer queso y yogur y entrarle al filet mignon. Entonces, hacemos una vaca y pagamos 780. Los eunucos que quisieran entrar en las órdenes pagarán 310 libras. Esos, por no poder tener hijos, van a pagar más caro, porque están vedados según la ley de Moisés. El hereje que se convirtiese de 269, el eclesiástico, que es la 2, que además de pecado por fornicación, pidiese ser absuelto de pecado contra natura o bestialidad, debe pagar 219. Mas si solo hubiera cometido pecado contra natura, con niños o con bestias, ese ya lo hemos visto. El obispo o abad que cometiese homicidio por emboscada, por accidente o por necesidad, pagará una. Pero vean el 34, dice, el que por simonia es, para los que no lo conocen, es una palabra que deriva de Simón el mago, que vino a comprar los favores a Pablo, los favores eclesiásticos para tener poderes. Entonces, el que por simonia quisiera adquirir uno o muchos beneficios, se dirigirá a los tesoros del Papa, que le venderán ese derecho a un precio moderado. Bueno, pensando otra vez en voz alta, este sí lo voy a leer, porque si hijo de tigre sale pintado, y esto que acabamos de leer es mentira, entonces esto que está aquí es mentira, pero esto que está aquí no es mentira. En los últimos 50 años, ¿usted ve ese número allá en rojo? 4.000 sacerdotes han sido acusados de comer chiquitos vivos. ¿Cuánto ha pagado la Iglesia Católica solo en Estados Unidos? En Los Ángeles 660 millones, en Boston 157 millones, en Portland 129 millones,
En Orange County no han pagado, deben los 100 millones. No tienen plata para pagar eso. Entonces, si la taxa es mentira, ¿de dónde salió este tigre pintado? Si la taxa era una advertencia, de nada sirvió, no les advirtió. Si la taxa era una licencia, entonces yo entiendo que esta es la consecuencia de una licencia. Si la licencia me permite, lo que yo tengo es plata, pues bien, vamos adelante con la licencia y con la plata. ¿Quién pagó las indulgencias? El sacerdote o el eclesiástico. Solo que no se las pagó al Papa, ¿no? Se las pagó ahora por cuestión de derechos humanos a los que han sido humillados y maltratados. Pero la figura, si usted considera que ha cambiado, pues en las 95 tesis que Lutero pega en la puerta de la Catedral de Wittenberg, hace esta introducción. Dice: por amor a la verdad y en el afán de sacarla a luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones bajo la presidencia del reverendo padre Martín Lutero, maestro en artes y en Sagrada Escritura y profesor ordinario de esta última disciplina en esa localidad. Por tal razón, ruega que los que no pueden estar presentes y debatir oralmente con nosotros lo hagan, aunque ausentes, por escrito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nunca fue la intención de Lutero pelearse con el Papa, pero fue intención del Papa que Lutero se retractara, y Lutero dijo que no se iba a retractar, entonces lo excomulgó, y ahí empieza la cuestión. De hecho, el Papa lo deja pasar porque considera que eso iba a ser un asunto que se iba a olvidar rápido, ¿verdad? Cuestión de 3 días se nos olvida que perdimos 2 puntos en casa contra Panamá, pero como después ganamos contra Trinidad y Tobago, no importa, seguimos siendo los más buenos. Eso es lo que pensamos nosotros, eso es lo que seguimos pensando, ¿eh? Bueno, ya se le va a pasar el berrinche. En la tesis 20 y en la 21 dice: por tanto, cuando el Papa habla de remisión plenaria a todas las penas, no significa simplemente el perdón de todas ellas, sino solamente el de aquellas que él mismo impuso. Lutero está claro que hay penas que pone la ley, la religión, el sacerdote, la iglesia, el pastor, etc., a sacarle plata a aquellos que por el temor se condenan a ellos mismos, ¿verdad? En consecuencia, llegan aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. La 27 dice: mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Cierto es que cuando al tintinear la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, mas la intercesión de la iglesia depende solo de la voluntad de Dios. Serán eternamente, dice la 32, no le tengo las 95, ¿verdad? Les cogí ahí algunas. Serán eternamente condenados junto con sus maestros aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencia. La 36. Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aún sin carta de indulgencias. Solo gracia, solo gracia. Cualquier cristiano verdadero, sea que esté vivo o muerto, tiene participación en todos los bienes de Cristo y de la Iglesia. Esta participación le ha sido concedida por Dios, aún sin carta del Papa. Hay que enseñar a los cristianos que las indulgencias papales son útiles si en ellas no ponen su confianza, pero muy nocivo así, a causa de ellas pierden el temor de Dios. La 50 fue la que leímos al principio, de la piel de las ovejas para construir la Capilla Sixtina. Aterrizados por Lutero, lo que se buscaba era plata para hacer ese palacio. La 81, ya casi vamos a terminar, dice: esta arbitraria predicación de indulgencias que la hacían los dominicos, ¿verdad?, hace que ni siquiera
aún para personas cultas, resulte fácil salvar el respeto que se debe al Papa frente a las calumnias o preguntas indudablemente sutiles de los laicos. En el pueblo, dicen nuestros abuelos, la voz del pueblo es la voz de Dios. En el pueblo se hacían las preguntas más sutiles, las preguntas de por qué había que pagar, de por qué valía más la cruz del Papa con la banderita amarilla y blanca que la cruz de Cristo. Y dice Lutero que resulta difícil, ¿verdad?, guardarle respeto al Papa con estas cosas. Dice el 82, por ejemplo, ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la santísima caridad y la muy apremiante necesidad de las almas? Lo cual sería el más justo de todas las razones si él predile un número infinito de almas a causa del muy miserable dinero para la construcción de la basílica, lo cual es un motivo completamente insignificante. Porque ya que tenemos tantos presos en el purgatorio, porque el Papa no los exime, y porque exime a los que están vivos que están pagando. Si el motivo es una capilla, pero los otros es un alma eterna. La 86, ahí como decimos allá en la Trinidad, ahí se rajó la mancha. Del mismo modo, porque el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes. Las dos últimas, dice Lutero, es menester exhortar a los cristianos que se esfuercen por seguir a Cristo, su cabeza, a través de penas, muertes e infierno. Y la 95 dice, y a confiar en que entrarán al cielo a través de muchas tribulaciones, antes que por la ilusoria seguridad de paz. Wittenberg, 31 de octubre de 1517. Dice Lutero en sus escritos, y aquí, si quiere, podemos rajar un poco, ¿verdad? Doña Mayra y yo estuvimos en Wurzburgo, en el castillo de Wurzburgo, hicimos el tour de la Reforma, conseguí esta Biblia preciosísima, hecha en Brasil, la Santa Biblia con reflexión de Lutero, hecha por la Iglesia Luterana en la Sociedad Bíblica de Brasil, obviamente. Tiene más de 10.000 citas bíblicas, citas o comentarios de Lutero, y es un trabajo que se ha preparado por muchos años. Se han sacado las citas de las obras selectas de Lutero y de las obras de Lutero. He escogido unas cuantas para la última parte de esta conferencia, enfocado en lo que hemos visto, en la situación en la cual la familia se encuentra inmersa, en donde la familia se convierte en un botín, en una piñata, en donde el pecado es el vehículo para extraer dinero y hacerlo llegar a las arcas de la iglesia, en donde el sistema está en contra. Todo lo que son los barrios del sur en Europa les llegó de las vacas gordas. Ellos no tienen tiempo de pensar en lo que Lutero ha dicho, ni tienen la importancia que Lutero le da y que otros le dan. Lutero pega las tesis y en la noche se las roba. Las tesis son robadas de la puerta. A la mañana siguiente las tesis han sido impresas y han sido distribuidas por toda Europa. Lo que sería hoy un meme, ¿verdad? Un meme que se difundió gracias a la imprenta. Y gracias a la imprenta ocurren cosas maravillosas en donde la palabra del Señor llega a ocupar un lugar fundamental. Cuando Nehemías dice que el pueblo encontró la palabra y que la palabra los puso a llorar, ¿a dónde estaba la palabra? La palabra estaba escondida, el rollo nadie sabía dónde quedó el rollo. Lo interesante es
que mientras Israel estuvo en la tierra prometida, adoraban el templo. Y adoraban el templo a tal punto que los sacerdotes no enseñaron al pueblo a decir el nombre del Señor. Y hoy no sabemos si era Yahvé o Jehová o cualquier otro. Le decimos Adonai o como usted quiere, el Eterno, el Altísimo. Porque ellos pensaron que eran eternos. Y entonces se aseguraron que el negocio fuera solo de ellos. Solo nosotros, entre nosotros, los privilegiados nuestros, los elegidos, podemos conocer el nombre del Señor. Pero el Señor nos mandó, cansado de eso y de otras cosas, de esclavos. Y se acabó el templo. Y se acabó el templo, y se acabó el templo, y se acabó el pueblo. Ahora son esclavos, ahora no hay templo, ahora ¿qué hacen? Un día se encuentran la palabra y vuelven a oír la palabra y lloran por la palabra y se arrepienten por la palabra. Ese es el poder de la palabra. Ese es el poder de la palabra. La palabra, dice Lutero, como dice San Pablo, es una espada de dos filos. Usted no sabe dónde le corta. ¿A dónde le corta? A partir de ahí aparecen unos judíos muy famosos que se llaman los masoretas. Entonces, como ya ahora no tenemos templo, vamos a darle culto a la palabra. Y los masoretas empiezan a ponerle puntos y rayas y todo lo que a usted se le ocurra, ¿verdad? Tienen 5 vocales A, tienen 4 vocales E, tienen 3 vocales U, O, A. Y usted no se imagina la cantidad de cosas que aprendieron en Babilonia. De Babilonia se dan cuenta que existen las vocales, entonces se las meten a la palabra. Entonces el texto de los masoretas empieza a tener vocales que le enseñaron los babilonios. Se les amplió el lenguaje, se les amplió el panorama, se les amplió el mundo, aprendieron y dijeron, ahora sí, le vamos a poner hasta punto y coma, como diríamos aquí, para que cualquiera que esté en cualquier lado sepa cuánto debe durar esta A. Entonces hay una A larga, una A corta, una A breve, una A con las vocales babilónicas. Todas se pronuncian igual, pero si usted quiere cantarlas, la duración le dice a usted cuánto debe durar. Entonces tuvieron cuidado de que si es para poesía, si es para canto, si es para predicación, usted pueda saber cómo se hace, porque ese es nuestro tesoro. Ese es el tesoro de ellos en ese momento. Es lo que les devuelve su identidad, es lo que les devuelve su nacionalismo. Cuando Japón invade Corea, los misioneros de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera en China habían hecho una traducción de la Biblia en chino al coreano. Cuando Japón invade, ¿qué es lo que ataca? El idioma. Y les enseñan a los coreanos japonés, porque tienen que hablar japonés, porque el dominio se hace en la lengua del que domina. Porque la lengua es el vehículo de comunicación, es el vehículo poderoso. La palabra es el verbo. Y entonces, cuando Corea termina la guerra, encuentra un tesoro que se llama la palabra de Dios en el idioma que les habían quitado. Corea ama las sociedades bíblicas porque las sociedades bíblicas les proporcionó la palabra de Dios en coreano y recuperan su lengua, recuperan sus raíces, recuperan lo que son. Ahí sí son hijos del tigre que han salido pintados. Entonces, la palabra empieza Lutero a traducirla al alemán, pero el alemán no tiene forma. El alemán adquiere forma después de que Lutero escribe la palabra. Y eso ha pasado en muchos lugares. Nosotros tenemos en Bribri la palabra que la Sociedad Bíblica de Costa Rica escribe para que los Bribri tengan en Bribri, con un montón de compañeros, con un montón de trabajo, a través de un montón de años, se desarrollan los fonemas, se desarrollan las estructuras sintácticas y después se le da a los lectores de la comunidad, a los que se les enseña a leer, para que nos lean. Cuando dice, y tus pecados serán blancos como la lana, aquí dice en Bribri, y tus pecados serán emblanquecidos como la pulpa del coco, porque ni lana ni nieve, pero pulpa de coco sí saben que es pulpa de coco. Ese trabajo es el trabajo que le da identidad
a una lengua de la cual yo me siento sumamente orgulloso. 600 años después de que llegaron los españoles, los biblis siguen diciendo: no hablamos español, no hablamos español, somos el único baluarte de resistencia para decirle al mundo que nosotros seguimos hablando nuestra propia lengua y que ahora tenemos un libro oficial. Cuando Garnier era el ministro de Educación, nos pidió la colaboración con ese texto, porque no tienen textos para enseñar el idioma que es oficial de este país. En un acto de bondad y generosidad, la Sociedad Bíblica de Costa Rica le donó los derechos de autor a la comunidad bíblica. Ellos son los dueños de ese texto, ellos son los dueños de esa lengua, y nosotros, cuando fuimos a hacer entrega de ese Nuevo Testamento, eran apenas 15,000 parlantes de biblia. Todos los días mueren las lenguas, todos los días, no nacen nuevas, mueren las lenguas. De 7,000 en el mundo, todos los días mueren aproximadamente 15 lenguas, se dejan de escribir, nadie sabe cómo se escriben. Entonces, la importancia de la palabra en el lenguaje que usted tiene es una de las cosas más enriquecedoras para cualquier cultura y, por supuesto, para cualquier familia, para cualquier persona. No me diga que un papá que tiene sus hijos formados en la palabra del Señor y son hombres que contribuyen al bien de la sociedad, no vive en un paraíso. Estoy parafraseando a Lutero, ya le voy a dar la cita. Lutero piensa eso, piensa que usted y yo podemos vivir en un paraíso. La primera cita es que creó Dios al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, y mujer los creó. Estoy usando la Reina Valera contemporánea. Dice Lutero: creó Dios al ser humano. Estas citas son largas, no las quise resumir porque tienen autor. Entonces, lo más que hice fue partirlas en dos para que no sea muy cansado de leer, pero la cita está textual. Creó Dios al ser humano para que haya un hombrecito y una mujercita. Aquí no hay ningún comentario mío. Ese enunciado nos da la certeza de que Dios divide a los seres humanos en dos partes, para que haya un hombre y una mujer, él y ella. Y esto le agrada tanto que él mismo dijo que el ser humano era una buena criatura. Dios quiere que estas buenas criaturas sean honradas y respetadas como obra divina. Ahí hay una respuesta a una pregunta que planteo al final. Y no permite que el hombre desprecie o ridiculice a la mujer o a la doncella, ni tampoco la mujer al hombre. Esta es de Obras Selectas, el libro 5, la página 151. ¿Cuál es la respuesta? Respetadas como obra divina. ¿Por qué? Porque al terminar el siglo pasado y el inicio de este siglo, nosotros tenemos una situación en donde estamos luchando con nuevos problemas. La familia ahora lucha con problemas como la clonación, como la transformación de género o de sexo o de lo que usted quiera, que si le hubieran preguntado a alguien que si el hombre llegaría a la luna o a convertirse el hombre en mujer hace tan solo 100 años, habríamos dicho que estábamos locos, pero hoy esa es la realidad de nuestras familias también. En Génesis 2:18, después Dios el Señor dijo: no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. Dice Lutero: cállate la boca. Queremos volver nuestra atención a la gran cantidad de quejas que hay sobre el estado matrimonial por todas partes. Hace 500 años todo el mundo se queja, como en la Asamblea Legislativa: el matrimonio no sirve y hay que hacer un nuevo matrimonio. Existen muchos libros paganos, dice Lutero, que no hacen más que describir los vicios de las mujeres y los disgustos del estado matrimonial, al punto que algunos han llegado a la conclusión de que si la propia sabiduría fuera mujer,
Aún así, no se debería casar. Llegaron pues a la conclusión de que la mujer es un mal necesario, esos libros, ¿verdad? Y de que ninguna casa está libre de este mal. Sin embargo, estas solo son palabras de gente ciega, que no sabe que el hombre y la mujer son creación de Dios. Establezcamos, en primer lugar, lo siguiente: el hombre y la mujer son obras de Dios. Cállate la boca y calla el corazón y no recrimines su obra, considerando como malo lo que él mismo considera bueno. Él sabe mejor que tú lo que es bueno y útil para ti. Según dice Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En ese momento hay mucha dificultad para aceptar a la mujer, hay mucha dificultad para entender el matrimonio, hay mucha dificultad para estar contento como me veo yo. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me veo yo a mí mismo? ¿Qué soy yo, verdad? Cada mañana que me levanto, porque hay un programa de una chiquita de la cadena británica de televisión que anda por los 10, 12 años, que los papás le han seguido el juego a la corriente y es chiquita, pero era chiquita. Es chiquita ahora por las hormonas. Y ha dado para que mucha tinta corra a través de los periódicos y de las demás cadenas televisivas, criticando que se está induciendo a otras personas a entrar en ese estado de indecisión, de no saber quién son. ¿Quién son? ¿Quién soy yo? Lutero dice que nos callemos la boca, que nos presentemos delante de Dios y le digamos ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué vamos a hacer? En Marcos él comenta la cita 9:38. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: no se lo prohíban, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. De cierto les digo que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Entonces, él escribe esta carta a los príncipes Federico el Sabio y Juan el Constante, para sus detractores, para sus enemigos, para sus ofensores, para sus atacantes. Y vale la pena leerla. Dice: en lo que se refiere a la doctrina de mis opositores, lo que diga el mundo y los demás, el tiempo ciertamente lo va a demostrar. Lo que importa ahora, clementísimo Señor, es que vuestra Alteza no se oponga al ministerio de la palabra. Se debe dejarlos predicar confiadamente y a voluntad todo cuanto puedan y contra quienes quisieren, pues como ya dije, es preciso que existan sectas y la palabra de Dios tiene que estar en guerra y lucha. 1 Corintios 11:19. Si tales espíritus fueren genuinos, entonces no se van a amedrentar con nosotros y permanecerán. En cambio, si fuere genuino nuestro espíritu, tampoco tendrán miedo de ellos ni de nadie. Sigue: dejemos que los espíritus se enfrenten y luchen. Marcos 9:38 y siguientes. Si en todo esto algunos fueren seducidos, paciencia, es el precio de la guerra. Donde hay lucha y batalla, algunos tienen que caer heridos. En cambio, quien lucha honestamente será coronado. 2 Timoteo 2:5. Entre tanto, si quisieran hacer algo más que definir la palabra, si quisieran usar la violencia, golpear y quebrar, ahí vuestra Alteza Principesca debe intervenir, sean ellos o nosotros, y expulsarlos del territorio. Estamos en guerra espiritual. Él reconoce que es una batalla espiritual. ¿Está en guerra la familia? ¿No? ¿Estamos en una situación de guerra? Creo que sí.
Marcos 9, 43, 48 es aquella de que si tu ojo te es ocasión de caer, que te lo saques, que si tu mano, que te la cortes. El comentario a Marcos 9, 43, 48 es el siguiente, es sumamente sencillo, pero es sumamente profundo, hermano. Dice: Cristo es un verdadero maestro que no te enseña a huir, no te enseña a huir del pueblo ni a mudar de ciudad, sino que te ataques a ti mismo y eches fuera el ojo, la mano que te escandaliza. Esto es, que elimines la causa del pecado, o sea, el mal deseo y la codicia que están dentro de ti y que brotan de tu propio corazón. Esto va contrario a esa dinámica de que si aquí lo pescamos en pedofilia, lo pasamos de parroquia, lo cambiamos de iglesia, lo cambiamos de lugar. Cosa que ocurre también en nuestras denominaciones. Cuando se descubre el problema, se cambia. Dice: no. Cristo no te enseña a huir, te enseña a enfrentar el problema. Si hay problema y nosotros lo encaramos. Si la familia es el lugar en donde yo hice el problema, es en la familia donde yo debo de reconstruir. Porque aquel dicho del pueblo, ¿verdad? Candil de la calle, oscuridad de la casa, no debe ser para nosotros siendo lámparas. Dice Mateo 25, 25: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Usa este pasaje con este comentario, que es precioso y es una obra literaria de actualidad. Dice: es verdadera la afirmación de que los padres pueden ganar el cielo a través de sus propios hijos, aun cuando no hagan otra cosa además de ser padres. Si los padres educan a sus hijos para que sean siervos de Dios, tendrán las manos llenas de buenas obras. Pues, ¿quiénes son los hambrientos, los sedientos, los que no tienen ropa, los prisioneros, los enfermos, los extranjeros, sino las almas de sus propios hijos? Sigue. Con ellos Dios transforma tu casa en un hospital, colocándote como director del mismo para que cuides de ellos, los alimentes y les des de beber con buenas obras y palabras, de manera que aprendan a confiar en Dios, a creer en Él, a temerlo y a depositar su confianza en Él, a honrar su nombre, a no juzgar ni maldecir, a trabajar, a participar del culto, de oír la palabra de Dios, que aprendan a despreciar las cosas del mundo, a soportar las desgracias con paciencia, a no tener miedo de la muerte, ni amar la vida presente. Oh, qué hogar y qué matrimonio feliz es aquel en donde existen padres así. De hecho, sería una verdadera iglesia, un excelente monasterio, sí, un paraíso. Definitivo, ¿verdad? Ya había hecho algún adelanto. Ninguno quiere hijos para carne de presidio. Es absurdo. Sin embargo, hace unos días hice circular un meme que me manda un abogado, miembro de la Asamblea, don Álvaro Burgos, de un buffet en otro país que dice: para el Día del Padre, regálele a papá una demanda de pensión por mantenimiento de alimentos. Y ellos se ofrecen a llevar esa demanda para que su hijo tenga comida. Hay papás que son enemigos de sus hijos y pueden ser una mina para los abogados. Es triste tener que reconocer que hasta en un meme que circula en otro país y que ya circula en el país, ahorita tenemos a los abogados nuestros copiándolos porque hay material de sobra para llevar dinero a esas otras arcas también. Mientras tanto, nuestros hijos seguirán creciendo resentidos. Le preguntaron en Mateo 19:7, ¿por qué Moisés mandó a darle a la esposa un certificado de divorcio y de despedirla? Dice
Lutero. Clamo y grito que se dejen estas cosas: las cartas, las leyes, la intromisión con la política y la familia. Clamo y grito que se dejen estas cosas, como la legislación del matrimonio a cargo de la autoridad secular, y que se haga como dice Cristo: deja que los muertos entierren a los muertos. Pues nosotros debemos ser servidores de Cristo, esto es, tratar el Evangelio y con las conciencias, con lo cual tendríamos trabajo de sobra en contra del diablo, del mundo y de la carne. Nadie puede negar que el matrimonio es un asunto externo, secular, como vestidos, alimento, casa, hogar, sometido a la autoridad secular, según lo demuestran tantos decretos imperiales en este sentido. Entre los cristianos o creyentes, en efecto, es fácil resolver este asunto. Entre los no cristianos, de los cuales el mundo está lleno, nadie puede dar un paso atrás ni uno adelante, a no ser que la espada secular ponga en juego su rigor. ¿De qué aprovecha entonces que los cristianos dictemos muchas leyes y emitamos numerosos fallos si el mundo no nos está sujeto y nosotros no tenemos poder sobre él? El comentario de él es: el matrimonio es del mundo. Nosotros trabajamos con nuestras familias en un trabajo de conciencia y no nos sometamos ni al pleito, ni al escarnio, ni a la lucha. Pero en este momento esa no es la realidad en el mundo, ¿verdad? En este momento la realidad es que nosotros estamos luchando por imponerle al mundo lo que la iglesia piensa. Y parte de la oposición, de la resistencia y de la mala prensa que conseguimos se debe a eso. Pero volvamos los ojos para adentro a ver si tenemos un paraíso que los demás quieran envidiar, o si por el contrario nuestros hijos son los que quieren ir a ese nuevo paraíso que se les ofrece y apoyan a través de las redes sociales y de otras maneras todo tipo de secularización. Efesios 6:17, creo que esta es la última. Cúbranse con el casco de salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No me quedan dos. El culto cristiano. El mayor motivo para que se celebre físicamente el culto cristiano, dice Lutero, es el amor a la palabra de Dios, de la cual nadie puede prescindir y que debe ser ejercitada e inculcada diariamente. No solo por el hecho de que a diario nacen nuevos cristianos, son bautizados y educados, sino porque vivimos en medio del mundo, en la carne y con el diablo, los cuales no se cansan de tentarnos y de seducirnos hacia el pecado. Contra ellos, la santa palabra de Dios es la defensa más fuerte, razón por la cual también San Pablo la designa espada espiritual, poderosa contra todo pecado. Vea que le he dado un paseo por la familia y por las armas de las que aún contamos y que están en nuestro poder. Dice Efesios 6:12: la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice Lutero que no descuidemos a la niñez y a la juventud. No descuidemos a la niñez y a la juventud. Todos tenemos ese descuido. Todos. Cuando usted ve sus chiquitos en las redes sociales o conectados o enchufados al televisor, los hemos descuidado. Cuando usted se da cuenta que sus hijos son instruidos por una persona que no comparte ni su lengua ni sus principios, ¿qué espera? No puede esperar. Tengo una amiga, colega, médica, que salió motivada en parte por esto y llegó a su casa y la chiquita no la conoce. La chiquita se identifica con la servidora. Entonces ella terminó en un estado depresivo, encerrada en el cuarto, porque su casa no es su casa, su hija no es la hija y ya no tiene trabajo.
ya no tiene trabajo. Y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo tengo una sobrina nieta, gringa, educada por extranjeros en el país, y usted habla con ella y ella no es una gringa ni una tica. Y la mamá sufre, le digo, ¿por qué sufrís? ¿Por qué sufrís? Los hijos son de los que atienden la niñez y la juventud, no de los que lo procrearon. Entonces nuestra lucha contra nuestro tesoro, para proteger nuestro tesoro, tiene el propósito de blindar, hacer ahí un blindaje. En Efesios 6:12 dice, no resulta extraño que el diablo encare el asunto de esta manera, sugiriendo a los carnales corazones mundanos que descuiden a la niñez y a la juventud. Es comprensible. Él es el príncipe Dios del mundo. ¿Cómo podría permitir o alentar que se eduque debidamente a la juventud? Por cierto, sería un necio si admitiese tal cosa o si ayudase a instituir en su reino algo que muy pronto conduciría a la ruina. Por lo tanto, procedió con mucha inteligencia en la época en que los cristianos educaban a sus hijos en la fe cristiana y los enviaban a las escuelas. Las multitudes jóvenes se escapaban de su dominio y erigió algo intolerable en su reino. Ahora, también al advertir que sus artimañas son desbaratadas por la palabra de Dios, pretende que no se aprenda nada. Nuevamente procede con acierto e inteligencia, está hablando de Satanás, ¿verdad? Para preservar su reino y retener a los jóvenes, teniéndolos bajo su poder. Ellos crecen bajo su tutela y continúan siendo suyos. ¿Quién podrá quitarle algo? Así mantiene plácidamente al mundo bajo su dominio, pues si queremos causarle algún perjuicio que realmente lo hiera, este debe ser provocado por la juventud que crece en el conocimiento de Dios, que prorroga la palabra divina y la enseña a otros. Obras de Lutero, libro 7, página 20-21. Hace 500 años Lutero tenía claro a dónde estábamos siendo atacados. Hoy nos sorprende que nuestros jóvenes estén atacados, pero ¿de quién ha sido la culpa? Y aquí casi eso es pensando en voz alta, ni es Lutero ni es nadie. Si hace 100 años le hubieran preguntado a un científico si era posible llegar a la luna o cambiarse de sexo, habría dicho que eso eran fantasías moriscas. Es un chiste español. Pero el vertiginoso avance de la medicina o la ingeniería genética para romper todas las limitaciones de la condición humana, ahora es posible que una mujer estéril pueda fecundar un hijo in vitro, elegir por catálogo el sexo y las características de que lea la carta, y por supuesto que un señor con toda la barba se transforme en una dama. El siguiente paso es el transhumanismo, que pretende crear superhombres gracias a la bioquímica molecular, la informática y la neurociencia. Representa el triunfo del materialismo frente a la trascendencia. El problema es que tanta fe en el progreso técnico se sube a la cabeza y el hombre se cree el rey del mambo. El que se pueda decir que quiere decir que se deba o que no. Esta será nuestra próxima reforma. ¿Qué se puede decir que se debe y qué no se debe? ¿Qué se debe y qué no se debe? Estamos en el cambio de los otros 500. Valga la ocasión, ¿verdad?, para recordar que a veces el poder transformador de uno es más poderoso que de un montón. Ahora sí, ustedes siguen con la parte de qué decir. Ya yo lo digo.